Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado a atender a la comunidad, a dar respuesta a esas diferentes inquietudes en situaciones donde seguramente va a requerir la ayuda de un especialista en Derecho. A partir de este momento, lo invitamos a que se conecte con nosotros a través de WhatsApp al 310-245-8548. Puede enviar un mensaje de texto, un mensaje de audio o un mensaje en video para darnos a conocer su inquietud. O también puede llamar al 648-4820. Allí vamos a estar dando el paso para que usted en vivo logre hacer la pregunta de esta situación que le está pasando. Hoy vamos a estar hablando de temas comerciales, de créditos y esto que se está manejando mucho con respecto a quienes como clientes deciden asistir a algunos centros comerciales a sacar ropa a crédito y pues las sorpresas que a veces se llevan por las tarifas, por los intereses que esto conlleva. Entonces hoy vamos a estar hablando de esa temática. Tenemos a un especialista encargado precisamente del derecho comercial que nos estará dando todas las respuestas para que usted se prepare en estas temáticas que cubre esta área del derecho. Abogada Marlene Murcia, muy buenas tardes. Buenas tardes, John. Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Buenas tardes a nuestro invitado. Bienvenidos a su programa Actúe en Derecho. Esta tarde nuevamente con un tema de interés general, un tema que está siempre de actualidad, pues todos tenemos relaciones con el comercio, todos hacemos compras, todos sacamos créditos y hoy nos van a explicar muy bien en derecho qué derechos tenemos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Pues precisamente eso es lo que vamos a estar hablando y para esto nos acompaña hoy el abogado Johan Manrique, especialista en Derecho Comercial, para dar solución a todas esas inquietudes. Abogado, un cordial saludo, gracias por estar con nosotros aquí en Actúe en Derecho. Muchas gracias por la invitación y muy complacido de poder compartir esta tarde para hablar sobre estos temas tan interesantes y que son de relevancia para toda la ciudadanía. Bueno, y vamos a ayudarles a los televidentes a resolver esas inquietudes en esos contextos comerciales, que sepan también cuáles son sus derechos, pero sobre todo también cuáles son sus deberes. Porque aquí reclamar a veces resulta muy fácil, pero resulta que también tenemos una responsabilidad en el momento en que entramos en todos estos temas comerciales. Sí, evidentemente cuando se adquiere un derecho va una correlativa obligación o deber. Entonces, en ese orden de ideas, debemos nosotros tener claro qué podemos exigir, pero también qué debemos dar para poder acceder a esos beneficios que perseguimos. Bueno, abogado, mire, tenemos una pregunta a través de WhatsApp que ya nos empiezan a escribir y dice lo siguiente: resulta que yo iba a sacar un crédito en una entidad financiera, pero ellos me dicen que estoy reportado en centrales de riesgo por una compañía. Yo nunca he sacado nada en esta compañía. Llamo a la compañía y me comunican con el abogado que lleva mi caso. Le pido copia del contrato y él me da un correo, envía un correo explicando que alguien se hizo pasar por mí para sacar productos a nombre mío. Me responde en el correo que debo enviar la cédula y diligenciada de reconocimiento de firma y huellas físicos y autenticadas. Envío dichos documentos y al cabo de 10 días me responde por medio de correo electrónico que ya han decidido eliminar el reporte de la central de riesgos y castigar la deuda a nombre mío y me envían la copia del contrato. ¿Yo qué puedo hacer con la copia del contrato? ¿Puedo poner una denuncia o una demanda? ¿Bajo qué cargo, abogado? Bueno, este es un caso que se denomina de suplantación de personas. Es muy común, lastimosamente, en nuestra sociedad acudir a medios fraudulentos para obtener beneficios económicos. Especialmente conocido estos casos en asuntos que tienen que ver con telefonía celular, donde suplantan a las personas, llenan los formularios. Esos formularios conllevan a adquirir la obligación de pago, ya sea de la compra del equipo o de los planes de telefonía. Firman, se consiguen una fotocopia de la cédula de la persona
y con base en ello pues inicia la compañía de celular una relación comercial, factura, genera los cobros y todo termina en esto que nos narra en el mensaje la persona. Ajá. Evidentemente hay una vulneración de sus derechos. Esto conlleva a que pueda, por una parte, acudir ante la fiscalía para poner la denuncia respectiva porque hubo la comisión de un delito, y por otro lado, si logra identificar quién fue el que generó ese reporte erróneo que indujo a error a la empresa que tenía esa información falsa, podrá también demandarlo para el reconocimiento de los perjuicios ocasionados por esa actuación que conllevó ese reporte negativo en centrales de riesgo. Y ese reporte, después de ya estar en centrales de riesgo, ahí hubo un problema o un término en el que financieramente ya estuvo reportado. ¿Ese historial se borra o queda en el historial algo donde haya una anotación y diga, no, mire, esta anotación se realizó por un fraude o una demanda al respecto y no hay inconveniente porque los bancos finalmente, posteriormente van a revisar cuando ella vaya a solicitar un crédito, cuando vaya a pedir algún tipo de apoyo financiero de las entidades financieras? ¿Eso cómo queda en el registro? Sí, afortunadamente en Colombia tenemos una ley de habeas data o de bases de datos en la cual la información tanto positiva como negativa de nosotros debe ser transparente y actualizada. Sí. Y debe en esa base de datos donde hicieron ese reporte hacer la anotación completa de qué fue lo que sucedió con ese reporte, qué lo causó y por qué se elimina el reporte, porque hay muchas causales para eliminar un reporte negativo, que sería en este caso de crédito. Por ejemplo, un reporte se puede generar porque uno cayó en mora, dejó de pagar una obligación y se puso al día o en orden con esa obligación, entonces ese reporte debe quedar que uno se puso al día en tanto tiempo. En este caso, al ser un reporte derivado de una actividad fraudulenta, debería en esa central donde aparece esa información la anotación de que su eliminación fue por suplantación, sí, y por lo tanto de esa manera no genere un bajo puntaje, que es lo que generan estas centrales de riesgo al momento en que se vaya a hacer una nueva consulta ya para un negocio que sea real para el interesado. Bueno. Eso es una buena noticia, pero ¿hay algo así como que me limpien el nombre? Digamos, la ley de habeas data y que regula de manera general todas las bases de datos establece, como les decía, que debe haber una información veraz, transversal o igual para todos y actualizada. En ese orden de ideas, si yo debía un dinero, un ejemplo sencillo, yo debía un dinero, pero logré un acuerdo de pago con la persona a la cual le debía el dinero y que me hizo el reporte negativo, ya cumplí con ese acuerdo de pago, pues la ley le permite que durante un lapso de tiempo aparezca ese reporte, pero igualmente la ley me da a mí la opción y la obligación al que hace el reporte de que anote que yo cumplí con ese acuerdo que hicimos, de manera tal de que se equilibre esa información negativa y que vea que a pesar de que tuve un pequeño traspiés para cumplir el convenio original, ya el nuevo convenio lo cumplí y que por lo tanto vuelvo a ser una persona con información financiera que da tranquilidad a quienes me vayan a otorgar nuevos créditos a futuro. Muy bien, abogado. Tenemos a esta hora ya llamada en línea al 648-4820. Señora Lilibet, muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Muy buenas tardes. Hablas con el libertario. Mira, lo que pasa es que yo, hace 6 años atrás, yo saqué un crédito con la Fundación de la Mujer, ¿sí? Sí. Resulta y pasa que, pues, yo salí embarazada, pues íbamos pagando puntualito. Yo salí embarazada de la niña, pues, a criar la niña, ahí quedé atrasada, pues ahorita fui a la fundación hace 3 meses atrás, llamé y le dije que si me hacían el favor de que yo tenía, bueno, que porque no ¿cómo le digo? Fui y saqué la cuenta de cuánto era lo que debía, ¿no? Y me dicen, no, en 6 años pues lleva 7 millones y pico, ¿no? Sí. Y entonces pues yo le dije, no, mire, lo que pasa es que yo no tengo plata y pues yo quisiera pagarle solo la capital que yo saqué, que fueron 2 millones. ¿Sí? Entonces yo quisiera saber si hay una posibilidad de que
si es posible que uno tenga que pagar todo ese intereses que ellos están cobrando o solamente el capital que uno sacó. A ver si le entendemos bien. Tiene una deuda con unos intereses. Usted inicialmente hizo un préstamo de 2 millones. ¿Le entiendo? Señor. ¿Sí? Sí. Y hay unos intereses que ya le han venido corriendo y pues que no ha podido terminar de pagar la deuda. Usted quiere saber si solamente puede terminar de pagar lo correspondiente a lo que prestó inicialmente y no los intereses. ¿Le entiendo eso? Los intereses, porque la verdad yo ahorita no estoy trabajando, ¿sí? Bueno, vamos a preguntarle pues a nuestro experto en el tema. Abogado, en este tipo de situaciones, donde ya la capacidad económica de una persona no da, donde es necesario buscar alternativas para poder no entrar en deuda, ¿qué existe para ellos? ¿Cómo podrían de alguna manera la televidente buscar una solución? Ella dice, yo puedo pagar los 2 millones, pero pues hay una deuda ahí grande en intereses que no puedo cubrir. Pues sí, hay que partir de la idea que al momento que yo hago un negocio de crédito, es decir, de un préstamo, esto conlleva a que va a haber el reconocimiento de unos réditos que se conoce como intereses, ya sean intereses de plazo, es decir, una tasa que pago mensual o anualmente o por el término que dure el crédito, y si no cumplo, pues se van a generar unos intereses de mora, que es una tasa superior que sirve, digamos, lo ha entendido la norma, como para indemnizar a quien dio el crédito por ese incumplimiento. Y esos intereses se van a seguir causando en la medida en que vaya pasando el tiempo y no se cumpla con la obligación de pago. Y por eso muchas veces se oye escandaloso, como en este caso, que se prestaron 2 millones de pesos y los intereses ya suman 5 millones, porque dice que la deuda hoy en día son 7. Sí. Entonces, con eso, pues uno diría, quizás esos son unos intereses exagerados, están cometiendo algún tipo de usura, pero uno tiene que pues entrar a revisar muy bien la época en la cual sacó el capital, qué tasa pactaron y cuánto tiempo lleva en mora. Uno presumiría que este crédito, y si no estoy mal, dijo que hace como 6 años había sacado el dinero, pues si nosotros hacemos cuentas de una tasa moratoria promedio de 2.5 mensual sobre 2 millones de pesos por 60 meses, pues entonces ahí es cuando uno ve que eso se vuelve unas sumas casi exponenciales. Entonces lo primero que hay que tener en cuenta es de entender por qué es tan elevado esto y poder revisar que no se estén violando los topes que el Estado colombiano ha establecido para el cobro de intereses, por una parte. Y por otra parte, pues evidentemente es un negocio comercial donde el acreedor, pues la ley le reconoce ese derecho a que se le paguen esos intereses, pero también han existido fórmulas legislativas para ayudar a las personas que caen en situaciones de dificultad económica para que puedan renegociar esos pasivos que tienen. Para el caso de la persona que llamó, y suponiendo igualmente que es una persona que no ejerce el comercio porque nos dijo que estaba en una situación de desempleo, podría concebir la posibilidad, y si reúne los requisitos, de acudir a una figura que se llama el régimen de insolvencia para persona natural no comerciante, que es un sistema que tiene la legislación para que todas aquellas personas que tengan unas obligaciones vencidas y que vean que su capacidad de pago es mínima frente a ese abultado dinero que adeudan, acudan a este sistema para de una manera ordenada y negociada y con plazos más amplios y cuotas que les sí sean asequibles para cumplir, y asimismo con la ayuda del acreedor, de quien se le pedirá que haga algún tipo de deducción de intereses, se llegue a un nuevo plan de pagos mediante el cual durante como decía, un plazo más largo pueda pagar una cuota más baja y de esa manera cumplir con la obligación que tiene pendiente. Igual el pago lo va a tener que hacer. Claro. No va a haber algo donde se diga definitivamente no va a tener que pagar, y seguramente, no sé, ya sería muy a criterio de la entidad si negocia o no el tema de los intereses. Sí, claro, también. Ahí yo quería preguntarle una cosa, abogado. ¿Hay un plazo para que las entidades financieras, hay un término establecido para que las entidades financieras castiguen la cartera, o eso depende de cada entidad? Sí, vamos, el término de castigo de cartera se deriva de las políticas de crédito que maneja cada entidad.
no viene siendo algo normativo que esté legislado, sino cada entidad o empresa que se dedica de manera permanente al negocio, porque es una actividad comercial de los créditos y los préstamos, pues tiene unas políticas de préstamo. Hay unos, por ejemplo, dedicados a madres cabeza de familia o a las mujeres, hay otros que son dedicados a los pensionados, otro a los grandes industriales y así sucesivamente. Y en esas políticas ellos, cuando hablan del castigo de cartera, pues es un término que ellos acuñan cuando encuentran que un deudor no está en la capacidad, de acuerdo al estudio que ellos han hecho de su patrimonio, de cumplir con la obligación en la cual cayó en mora. Por lo tanto, ellos utilizan el término, me refiero a las entidades financieras, de castigo de cartera, que es poner en su balance financiero, como que esa deuda es de difícil cobro y que les va a generar una pérdida. Y no obstante eso, la mayoría de créditos que se otorgan por entidades reguladas por el sistema financiero están cubiertos por un seguro de deudores. Y ese seguro de deudores, alguna porción de la cuota que nosotros pagamos en nuestros créditos, una porción de esa la utiliza la entidad financiera para pagarle a la aseguradora para que nos cubra ante eventuales incumplimientos. Cuando entramos en mora y nos volvemos cartera castigada, la entidad financiera se va a ese seguro, le pasa la lista de quienes están en esa categoría de cartera castigada y la aseguradora les entrega la suma de dinero cubierta por ese seguro, que normalmente es el valor del capital adeudado al momento en que se haga la reclamación, ¿sí? Y por lo tanto ahí el banco, la entidad financiera, no pierde dinero, pero sí se genera el incumplimiento por parte del cliente. Entonces esa política de castigo de cartera la definirá cada banco, cada entidad. ¿sí? Entonces, y ellos tienen pues sus fases, ¿no? De cobro prejurídico, luego llamadas telefónicas, luego envío de comunicaciones, y eso es escalonado en la medida en que va pasando el tiempo de la deuda, a 30 días de estar en mora, a 60 días de estar en mora, 90 días, y así ellos van manejando hasta que puede terminar en un proceso judicial donde buscan embargar los bienes del deudor, remates, etcétera. Muy bien, tenemos llamada en línea, señor Álvaro Linares. Muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Sí, buenas tardes. Adelante, don Álvaro. Sí, muchas gracias, doctor. Mire, siempre lo siguiente, es que tengo un caso de Gasoriente. Cuéntenos. Y resulta que el día que vinieron a hacer el corte, a las 9:30, se fue y se canceló a las 10 se canceló se pagó el recibo. Y no me hicieron firmar ningún recibo de que Sí, señor. Sí. Se canceló el recibo y no nos hicieron firmar ningún recibo de que había corte o que venían tal día. Vinieron al otro día a hacer la instalación, pero es que no se demoró nada. Bueno, en todo caso, muchas gracias. Tengo otro caso, doctor. Espéreme, ¿cuál es la inquietud de la primera pregunta? No le entendí qué es lo que requiere usted consultar. Que es que me están cobrando la reconexión. La reconexión de 48.000 pesos. ¿Y le hicieron firmar acta de la desconexión del servicio, de la suspensión del servicio? Sí, señor, por el recorte. ¿Le hicieron firmar el acta? No, señor. Ok, bueno, listo. Listo, don Leonardo, muchísimas gracias por su inquietud. Caso de un banco, ¿lo puedo decir ahorita? Cuéntenos. Sí, es que sucede que en el Banco Surameris el año pasado me pasaron para el Banco Surameris. Y resulta, pues ahí trabaja un compadre, ¿sí? En el Banco Popular trabaja un compadre. Y me dice, mire, Linares, allá el año pasado que me pasaron, entonces me están cobrando a intereses, no a capital. Entonces yo fui a Colpensiones y me dijeron, no, eso tiene que buscar un abogado. Entonces, ¿qué debo hacer ahí, doctores? ¿Es una deuda que tiene de hace cuánto tiempo? No, pues son 15 millones. Ok, y le están cobrando sobre intereses, todo lo que usted está pagando es para pagar intereses y no abono a capital. Y no abono a capital, es correcto. Bueno, vamos a revisar entonces también eso. Muchas gracias, don Libardo, por su llamada. Hace poco hablábamos del tema de las desconexiones
ya hay que revisar este tema porque es necesario en el momento de hacer una desconexión. Hace poco salió precisamente esa información donde era necesaria la firma de un acta donde se quede por sentado que se realiza esa desconexión en determinado momento. Dado caso tal que en el momento de hacer la conexión, si no está esta acta, pues no van a tener que pagar el servicio de reconexión. Si no, pues si ya está firmada como tal y todo está dentro de lo legal, muy seguramente le vaya a tocar cancelar el servicio. El gas, el servicio de gas, tiene establecido este cobro por reconexión que es absolutamente desproporcionado en relación a lo que son las cuentas de gas mensuales. Sin embargo, tenía entendido que había un pronunciamiento sobre el tema de las reconexiones que ya no se pueden cobrar. Sí, la ley 142, que es la que regula servicios públicos, pues establece para las personas que tienen servicios públicos regulados, que somos los usuarios de hogar, oficina y pequeña empresa, pues ahí tiene regulado qué se cobra y qué no se puede cobrar. Igualmente existe el contrato de condiciones uniformes de prestación de servicios públicos, y todo esto ha sido desarrollado además a través de pronunciamientos de la Corte Constitucional vía tutela, donde inicialmente se pronunció sobre la prohibición de cobro de multas o imposición de multas. Fue la primera, una época donde las empresas de servicios públicos, porque consideraban que la conexión tenía algún error o tipo de fraude según ellos, imponían unas multas millonarias. Y todo esto se ha ido regulando por cuanto el concepto de la Corte ha sido que el acceso a los servicios públicos es un derecho fundamental. Y desconectar a una persona del servicio público, cualquiera que sea, es una transgresión de derechos fundamentales y puede hacerse en la medida en que se cumplan los requisitos que ellos establezcan. Entonces se presentaban casos donde iban y cortaban el servicio de agua y era, digamos, una guardería. Y tenían menores de edad en situaciones de salubridad precarias debido al corte del servicio, o donde había una persona enferma conectada a un equipo de diálisis y le desconectaba la energía. Entonces ponía en riesgo sus condiciones de vida. Entonces esos han sido los lineamientos de la Corte respecto a las conexiones y reconexiones del servicio y al cobro de esa misma. Y si uno lo ve de manera objetiva, si hubo un incumplimiento en el pago y se vencieron los plazos que establecía el contrato de condiciones uniformes, en donde debía ponerse al día del usuario para evitar el trámite de desconexión, y si la empresa siguió el protocolo que se ha señalado para la desconexión, pues inminentemente habrá que asumir ese costo. De lo contrario, y si no está de acuerdo el usuario, pues debe agotar el trámite de reclamación que establece la misma ley 142, que es interponer recurso de reposición contra la factura donde está el cobro. Si no está de acuerdo, apelar para que la superintendencia resuelva si ese cobro se mantiene o si ese cobro se reversa y se le devuelve, si ya pagó el dinero, al usuario en sus próximas facturas. El usuario discute es el tiempo que pasó, ¿no? La molestia de, bueno, es que fue muy corto el tiempo para que me hubieran ya cobrado el valor de la reconexión. Son situaciones complejas. Abogado, y con respecto al tema de los bancos, muy rápidamente, como aclararle a la gente este tema de, bueno, ¿qué es esto de entrar a pagar sobre intereses y no a pagar sobre la deuda? ¿Esto por qué pasa? Sí, digamos, normalmente las entidades bancarias utilizan el sistema de créditos amortizados. ¿Eso qué significa? Que uno saca una cantidad de dinero a una tasa establecida y a un plazo determinado que se pagará en cuotas mensuales, y esa cuota mensual tiene un porcentaje que es para abono a capital y un porcentaje al principio de mayor cantidad que es para el pago de intereses, y una porción pequeña, como les mencionaba anteriormente, que es para el pago del seguro de deudores. Entonces eso es como el crédito que normalmente uno conoce, y por eso uno, cuando paga su cuota al principio, pues ve que no baja mucho el capital y si el interés se mantiene alto. Pero puede darse la opción, y eso ya serán líneas de crédito especiales, donde inclusive hablan de créditos con periodo de gracia, que le dicen a usted los primeros
6 meses no tiene que pagar nada, pero en realidad lo que pasa es que le acumulan esos 6 meses y le empiezan a facturar esos intereses, es cuando pasan esos 6 meses, no es que se los regalen, sino que no le dan la opción de ese tiempo no hacer unos pagos iniciales. O puede también existir una forma de crédito donde solamente usted esté abonando a intereses. Entonces, en ese orden de ideas, hay que mirar exactamente qué fue lo que contrató el señor en ese crédito, porque aparte hay algunos créditos que sí son regulados. Ya vemos créditos de vivienda. Créditos de vivienda tiene una ley especial donde dice cómo es el crédito de vivienda, plazos máximos, plazos mínimos, tasas, etcétera, etcétera. Gracias por continuar en sintonía y rápidamente le damos paso a Diana Esteves, que se ha comunicado al 648-4820. Señora Diana, cordial saludo, ¿cómo le podemos ayudar? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hazme un favor, lo que pasa es que hace 16 años yo tengo un negocio, una papelería, y hace 2 años entré en una época de quiebra, o sea, el negocio ya no me siguió respondiendo bien con los créditos que tenía ante los bancos. Entonces, al verme en esa situación, yo recurrí a hablar con los bancos para ver cómo podían solucionar, pero la verdad ellos no dieron ninguna forma de solucionar. Ahora he querido entonces entrar porque tengo un crédito hipotecario también, hace 9 años que lo estoy cancelando, ya llevo más de la mitad del crédito. Entonces fui a hablar con ellos para ver cómo podía conciliar, pero tampoco me han cerrado las puertas totalmente. Que mi pregunta es, yo he querido montar la ley de insolvencia de persona natural comerciante, pero cuando voy a una empresa de abogados o cuando voy y me siento con un abogado civil, ellos me cobran el 10% de las deudas que me puedan saldar. Entonces mi pregunta es, ¿por qué? O sea, si no tengo dinero y estoy en la quiebra, ¿de dónde voy a sacar yo 10 o 15 millones de pesos para poder entrar a una ley de insolvencia? ¿Esto yo lo puedo hacer por notaría o necesariamente lo tengo que hacer con un abogado? O igual con el crédito hipotecario, porque mi mayor preocupación es el apartamento. ¿Cómo se podría para poder salvar el apartamento y que no me lo rematen ya habiendo pagado 9 años de él? ¿Se puede hacer alguna transacción ahí con ellos o definitivamente ya se tiene que entrar en remate con él, ya no se puede hacer nada? Porque es que con la ley de insolvencia no he podido entrar a hacer absolutamente nada con ningún abogado porque no tengo el dinero. Entonces quería como que saber si hay otra solución o con quién se puede hablar o quién me puede ayudar, porque no he encontrado la solución para poder montar la ley de insolvencia. Señora Diana, muchísimas gracias por su inquietud. Bueno, ahí sí necesito, abogado, que usted me diga, esto es un tema de prestación de un servicio, de la contratación por parte de un abogado. ¿Existen otras entidades que presten la ayuda frente a, pues es totalmente válida y cuestionable la inquietud que nos hace Diana, y es que si no tengo plata y mis deudas superan, no sé, los 400 millones de pesos, ¿de dónde voy a sacar yo ese 10% para poder cancelar ese servicio que me permita salir del ahogo y pues poder continuar? ¿Qué podemos hacer ahí? Pues, hay que partir de la idea que se está contratando un profesional para que haga una labor y pues eso tendrá que ser remunerado y cada profesional tasará el valor de su servicio como tal. Y pues ella debe tener en cuenta que si logra ingresar a la ley de insolvencia, en este caso creo que iría por el régimen de reorganización empresarial, el efecto principal de presentar la solicitud es la suspensión inmediata de todos los cobros y pagos de obligaciones vencidas, lo cual significa que por presentar esa solicitud no va a estar obligada a pagar las cuotas mensuales que deba, y lo que produzca durante ese tiempo su negocio pues va a ser caja que ella va a tener directamente para disponer, y donde una de las prioridades es pagar los servicios y bienes que requiere para funcionar. Uno de esos pues va a ser el servicio de asesoría jurídica durante el tiempo que dure la reorganización. Entonces, una manera en la cual ella quizás puede entrar a negociar con el asesor es hablar de unos pagos diferidos, quizás un pago inicial y otros frente al momento en que ya ingresen a esa ley que les va a permitir liberar los recursos para poder pagarle sus honorarios. E igualmente, pues uno diría,
que la mejor opción que ella tiene es ingresar a la ley de insolvencia, debido a que va a juntar el crédito hipotecario con los créditos comerciales de su negocio para evitar el remate. ¿Se necesita sí o sí la intervención de un abogado para lograr hacer efectiva o iniciar este proceso de ley de insolvencia? Es lo aconsejable que esté asesorada no solo por un abogado, sino que también va a necesitar un contador o un experto financiero. Bueno, bien importante. ¿No existen entidades en este momento que brinden ese servicio inicialmente de forma gratuita? Es que podría intentar llevar a conciliar a sus acreedores, por ejemplo, a la Procuraduría, depende del monto. Se concilia en la Procuraduría hasta 150, 160 millones de pesos, pero no tiene la misma fuerza que si lo hace un profesional. Muy seguramente algunos no van a acudir, en fin, pero si lo hace un profesional del derecho, pues ya lleva como garantizado por lo menos que los bancos acudan, que sí, ya se inicia el proceso de manera formal. Cuando ella lo intente hacer por sí misma, pues es algo muy informal que no va a tener fuerza y de pronto no va a funcionar. Bueno, vamos a leer rápidamente unos mensajes que nos están enviando para que el abogado nos colabore. Dice que hay de cierto que una deuda tiene una fecha de vencimiento y si después de esa fecha, mediante una solicitud a centrales de riesgo, me limpien el historial crediticio. Muchas gracias, abogado. Como decía, el reporte en centrales de riesgo está regulado, entonces hay una regla donde establece que puede ser hasta el doble de la duración de la mora. Sí. Pero he oído decir que después de 10 años el reporte, digamos, que prescribe. Sí, también tiene un límite máximo, no puede, digamos... Uno no puede estar reportado toda la vida. Eso no existe, en Colombia no existen las penas perpetuas. Perpetuas, sí. Ni de cárcel, mucho menos los reportes solo negativos. El matrimonio. Solo el matrimonio, que es hasta la muerte. Es perpetuo. Es hasta la muerte. Que la muerte nos separe. Entonces, en ese orden de ideas hay un límite que son los 10 años, sí, donde está el reporte negativo y donde también va a aparecer que se borra el reporte por vencimiento de los 10 años, que una vez queda ahí, pues... le va a quedar la anotación, digamos. De por qué bueno, se y es borra. que 10 años comercialmente es bastante fuerte, es un impacto que prácticamente no le permite ejercer o acceder a la herramienta financiera para poderse solventar. Tenemos otro mensaje. Buenas tardes, quisiera saber si es cierto que la ley que anda circulando por redes sociales sobre amnistía para personas que están en mora con cartera castigada. Muchas gracias. Ahí no dice especialmente de qué, pero habla de una ley que permite que personas que están en mora con cartera castigada pues finalmente tengan una amnistía. Es el proyecto del que hablábamos fuera de cámaras para hacer como una limpieza de habeas data. Sí, así Pero es. eso no quiere decir que le perdonen y no tenga que pagar, no, posiblemente va a tener que pagar para que se haga ese, pero sigue siendo especulativo, ¿no? No hay algo... Sí, digamos, lo que conversábamos era que sí se ha visto reportes de prensa que en el Congreso de la República hay un proyecto de ley en debate de punto final o perdón y olvido para los morosos y los reportes. Pagando. Pero con unas condiciones sí, claro, pagando que establece cartera. la ley. Y creo que esta es una iniciativa del senador Barguil, que en estos días es célebre por ser presuntamente el que más falta al Congreso. Ok. Y quien siempre ha estado en estos temas del sector bancario y financiero. Sí, bancario. ¿No? Muy bien. Tenemos una última antes de pasar a la televidente que está esperando en línea, al televidente que estaba con nosotros en línea. Dice... Buenas tardes, lo que pasa es que mi esposo fue a sacar un plan en una compañía celular y le dijeron que estaba reportado. Entonces él se dirigió a centrales de riesgo en Bucaramanga y le dijeron que efectivamente se encuentra reportado, pero no le dieron más información. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este caso? Pues yo nunca he sacado absolutamente nada. Muchas gracias. Eso se asemeja mucho a lo que hablábamos en la primera parte al iniciar. Posible sustitución ahí puede haber una suplantación, pero lo importante es ir y averiguar y enterarse qué es lo que está pasando, no quedarse simplemente con lo que el funcionario o la persona de la empresa le dice a viva voz, sino solicitar información por escrito, ir a cuál central de riesgo estoy reportado, por qué es el reporte, de qué tipo, averiguar, documentarse
para de esa manera empezar a reivindicar los derechos que considera que están vulnerados, como son lo de su buen nombre y el reporte que le aparece negativo en la central de riesgo, que le está afectando la necesidad que tiene de suplir la adquisición de un equipo o tomar un crédito donde sea, porque el reporte de un celular puede estar afectando una compra de una casa. La central de riesgos está obligada a darme la información. Pero la central de riesgos, es que ella dice que en la empresa celular fue donde le dijeron, está reportada, debe ir a la central de riesgos. Debe ir a la central de riesgos. Si la empresa no le dice por qué, ellos verifican, de pronto tampoco hay. No, ellos no tienen ese dato. Ellos simplemente dicen hay una irregularidad y pues no podemos continuar con el proceso de crédito. Entonces debe acercarse a la central de riesgo. En la central de riesgo le dicen quién lo reportó, cuándo, por cuánto, le dan toda la información. Así es, muy importante. Hay una última pregunta. Dice, buenas tardes, yo saqué una tarjeta de crédito y pagué puntual y me están cobrando excesivos cobros de intereses según por honorarios de abogados estando al día y me dijeron que era por 10 días que no pagué puntual. Me cobraron lo que ellos quisieron. ¿Dónde puedo acudir? Muchas gracias. En este caso ya estamos hablando de un tema de consumidor financiero. Tiene unas normas específicas, tiene un sistema de defensa como tal del consumidor financiero cuando cree que está siendo vulnerado en sus derechos y que se está abusando de la posición del banco o de la entidad financiera que otorgó esa tarjeta de crédito. Entonces debe acudir, y lo puede hacer por internet, en la página de internet de la Superintendencia Financiera, que para esos casos actúa como un juez. Es decir, cuando se presenta una demanda por consumidor financiero, que es algo muy sencillo, en ese momento la Superfinanciera, la ley, lo otorga de las mismas facultades como si fuera un juez de la República para decidir en derecho y de acuerdo a la protección del consumidor financiero si hubo o no abuso de las condiciones del contrato y cuál es el remedio para ello. Creo que se llama el defensor del consumidor financiero. Así como tenemos aquí el defensor del televidente, creo que la figura es el defensor del consumidor financiero. Igualmente el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero obliga a todas las entidades reguladas a que deben tener una persona que desempeñe la función de defensor del consumidor o defensor del usuario financiero, y que es una persona que debe mediar entre el consumidor y el banco para llegar a una solución respecto de la queja que se presente. Bueno, tenemos una llamada en línea. El señor Nelson Barbosa se comunica con nosotros al 648-4820. Señor Nelson, muy buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud? Muy buenas tardes, mire, mi nombre, como ya lo había dicho el señor Nelson Barbosa, yo tengo una pregunta relacionada con la ley de Abbas Data. En cuanto a la ley de Abbas Data, pues como es entendido, los datos personales, la firma hace parte de los datos personales, la firma digital. Cuando las entidades hoy en día nos piden la firma digital, bien sea la huella digital o electrónica, ¿qué garantías hay para que yo como usuario, esa firma o esa huella digital que yo deposito en esa entidad no sea mal utilizada? ¿O qué procedimientos hay para yo tener esa tranquilidad como depositante de esa firma cuando me la están pidiendo hoy en día con la tecnología? Nelson, muchas gracias por su inquietud. A las empresas les exigen precisamente garantizar el cuidado de esta información, ¿no? En el momento de que usted vaya a colocar una firma, de que usted vaya a colocar una huella, ¿cómo hace un usuario, en este caso, del caso de Nelson, para estar tranquilo? ¿Debería él revisar y pedirle en el momento del establecimiento, venga, muéstrame cuál es su ley de protección de datos para saber yo qué estoy haciendo cuando le estoy entregando mi firma y mi huella? Sí, digamos, la ley de Abbas Data le exige a todas las entidades, o en general a todas las personas que manejen información sensible, que es el término legal para ello, y esa información sensible son datos personales y como él lo manifestaba, una huella, inclusive la imagen, deben tener un sistema que garantice la protección de esa información implementado. Esa base de datos debe estar registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y además al momento de capturar o obtener la información personal debe informárselo a la persona a la cual le están tomando esa información. Entonces hoy en día uno ve en los bancos, por ejemplo, que cuando pone una huella en ese lector electrónico tienen
un mensaje donde dice que estamos capturando su dato personal conforme a la ley X o Y. Cuando entramos a los edificios públicos, en las cámaras hay unos mensajes, usted está siendo grabado y sus imágenes entran a una base de datos protegida, etcétera, etcétera. Entonces, uno como dueño de la información sabe dónde se la captura. Sí. Y si es indebidamente usada esa información, puede uno ir contra la persona que tomó la información y no la custodió debidamente, esa información sensible, y buscar no solo que corrija el error, sino que me llegue a indemnizar de los perjuicios derivados del indebido uso de esa información sensible. Imaginémonos una filtración como han sucedido en el mundo de datos financieros, en donde se expone públicamente qué bienes tengo. Eso es un error de quien administra esa base de datos y deberá indemnizarme los perjuicios derivados de ello. Y esto también ya está aplicando, abogada, en los temas digitales, ¿no? Cuando estamos hablando de temas digitales y la protección de datos, ya no es solamente la huella, ya no es solamente la firma, también el correo electrónico, el manejo de los mensajes a través de WhatsApp. Cuando, por ejemplo, ustedes nos escriben a través del número que les estamos dando, hay un mensaje que les llega acerca de cómo va a ser utilizada esa información y si acepta o no acepta para poder utilizar su teléfono, su nombre y demás, ¿cierto? ¿Es así? Sí, sí. Ahora, pues así como avanza la tecnología, avanza la norma, a veces va un poquito quedada, sobre todo en nuestro país, pero a medida que avanza la tecnología se va regulando el uso de esa tecnología, porque nos expone, la tecnología nos expone a una filtración, como decía el doctor, y a que muchos de nuestros datos queden expuestos, no sabemos a qué clase de peligros. Bueno, tenemos un mensaje a través de WhatsApp. Dice, para responder muy rápidamente, abogado, mi esposo debe en el banco 3 cuotas, él no figura en nada. Por él no pagar en el banco, ¿pueden embargar mis bienes? Muchas gracias. Ese es un tema recurrente de las personas que viven en pareja. Y es decir, que mi pareja tiene una deuda, pero no tiene ningún bien, no tiene salario, todo está a nombre mío, yo tengo salario, tengo los bienes. Si lo demandan como somos pareja y hay una sociedad, pueden embargar mis cosas. La respuesta taxativamente es no. En Colombia, el hecho de ser pareja y crearse esa sociedad, también la ley dice que cada uno de los cónyuges tiene en su cabeza la libertad de bienes y por lo tanto se tomarán como bienes individuales. Por cuanto esa sociedad surge, es cuando se va a liquidar. Ahí es cuando sumamos lo suyo con lo mío y ahí miramos qué es lo que tenemos o qué es lo que no tenemos. Pero mientras estemos en la unión, los bienes que estén en cabeza individualmente de las parejas, pues serán así, bienes individuales, y no puede ser que por el hecho de yo ser su esposo o su esposa o su compañero o compañera y tenga una deuda, vayan a perseguir los bienes donde yo no aparezco como titular de los mismos, sino que tengo una expectativa de derecho. Si es que algún día llegamos a liquidar nuestra sociedad, ahí sí tengo la mitad. Si el apartamento está a nombre de los dos esposos, ahí es 50 y 50 la parte embargable, entonces en este caso sería ese 50% en el que tenga la deuda, del que tenga la deuda. Tenerlo claro. En el caso de la señora, pues ahí no tendría de qué preocuparse si está a nombre suyo este inmueble. Señora Jacqueline Flores, cordial saludo, muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Buenas tardes, doctor. Es para saber. La casa sí está a nombre mío. Doña Jacqueline. Muy buenas tardes, muy bien, doctor. Cuéntenos, ¿cómo le podemos ayudar? Yo compré la casita y la estoy arreglando hace 4 años. Sí. Lo que pasa es que dejaron un servicio de agua por 20 millones de pesos atrasados, los cuales me los están cobrando a mí porque la factura llega a nombre mío. Ahí en ese caso, ¿qué tengo que hacer? ¿Usted tenía arrendado este inmueble antes? No, lo arrendé durante que lo compré por 3 meses. O sea, ¿en 3 meses le llegó esa cuenta del agua? No, el recibo del agua está durante, creo, unos 20 años atrás. Uf. ¿Y usted compró el apartamento y esa deuda ya estaba ahí? Sí, la deuda ya estaba ahí cuando yo compré la casa, pero yo no sabía de esa deuda. Esa deuda salió cuando yo fui a servicios públicos. Ok, bueno. Una deuda de acueducto de 20 años. 20 años y ahí... Como raro, ¿no? Bueno, Sí. Y usted compra el inmueble, abogado,
y usted no sabía de esa deuda, pasa el inmueble a ser suyo, ¿usted responde por esa deuda? Digamos, la regla general indica que el que compra las cosas en el estado en que se encuentran y se subroga tanto en lo bueno como en lo malo. Ahora bien, la ley 142 de servicios públicos tiene unas particularidades y hay una opción que ya ha sido reconocida judicialmente que se denomina el rompimiento de la solidaridad entre antiguo y nuevo propietario, pero demostrando que la compra ha sido reciente. ¿Sí? Entonces, y pues ya tendría uno que entrar a ver en detalle cómo fue el negocio, pero en grandes rasgos sería, si la compra es reciente y tiene esta obligación, existe la posibilidad de discutir si esa obligación la adquiere el nuevo usuario, el nuevo comprador, por cuanto no ha usado el servicio, porque si tiene una deuda así de grande, el servicio tiene que estar suspendido. Claro. Entonces no hay prestación del servicio, la deuda la adquirió la anterior. Por lo tanto, en la ley de servicios públicos habla del usuario como tal. Ajá. Entonces el que usa el servicio es el deudor, pero como esos servicios son domiciliarios, pues los servicios llegan a un inmueble. Entonces el propietario del inmueble es solidario con quien usa el servicio. Entonces en nuestras casas vivimos 5 o 6 personas, pero la casa es de 1 o 2, pero el servicio lo usan 5. Sí. ¿Sí? Entonces los que usamos el servicio somos solidarios con el dueño de la casa y viceversa. Ajá. Entonces hay que entrar a discutir esta relación, porque si la deuda es tan vieja y tan grande, está suspendido el servicio. Por lo tanto, ella no debería asumirlo, sino debería decir la empresa, cóbrele al que consumió. Pero eso toca entrar, como les digo, una discusión probatoria y a demostrar que eso es así si las compras son recientes, y existen casos y particularmente he atendido unos similares donde hemos logrado demostrar y obtener ese beneficio para quien adquiere la vivienda con esos problemas. ¿Y no prescribe esa deuda? Sí, las deudas de servicios públicos son una factura, y es una factura que tiene 5 años para prescribir. De todas formas, el banco, para la empresa de servicios públicos, para interrumpir la prescripción, debe iniciar el proceso ejecutivo. Con eso interrumpe la prescripción y pues puede alargar pues la duración de esa obligación. Pero ya es como entrar ya en la minucia del caso. En el detalle, mirar el caso ya. Bueno, vamos a seguir hablando de las diferentes situaciones que se vienen presentando en estos temas comerciales. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Actúa en Derecho. Estamos en la parte final de Actúa en Derecho. Gracias por continuar en sintonía. Tenemos un caballero en línea. Muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Muy buenas tardes, con Romualdo de Barranca Bermeja. Mira, lo que pasa es que yo soy deudor del Banco de Bogotá y por cuestiones de la crisis económica a nivel nacional, pues, me vi obligado a dejar porque me quedé sin trabajo. Entonces, me han estado llamando a decir que negociar, y la realidad es que yo no tengo ni para negociar porque tengo más de 4 años sin trabajo. ¿Qué puedo hacer ahí? Muchas gracias por su llamada. Abogado, ¿qué le recomendamos? Él pues no está asistiendo a estas citas porque no tiene cómo negociar. ¿Es mejor que vaya a buscar otra alternativa? ¿Cuál es? Digamos, lo importante es que cuando uno adquiera un compromiso lo haga con la conciencia y el saber que va a poder cumplir ese compromiso. Ahora, si él tiene bienes que estén en riesgo de ser rematados por estas deudas y si está en la capacidad de producir algún dinero para cumplir unas cuotas, pues lo ideal sería que fuese y hiciese un acuerdo de pago para evitarse el remate o pérdida de esos bienes que pueda tener él y que sean de un valor superior a lo que adeuda. Entonces, uno recomienda estos mecanismos de la insolvencia o los acuerdos de pago siempre con la finalidad de evitar que por la vía judicial le rematen bienes que se han adquirido con mucho esfuerzo y que quizás son mucho más valiosos que la deuda que se tiene. Entonces, en conclusión, si tiene bienes en riesgo por sus deudas, pues acuda y trate de hacer un acuerdo de pago. De lo contrario, pues
no vemos otra salida distinta a que siga la situación como la tiene actualmente. Abogado, hay una inquietud por parte de algunas personas con respecto a los créditos que se sacan en almacenes de ropa. Son muy cortos, de 3 meses. Los pagos los pueden acordar de manera quincenal. Nos preguntan si es o no legal. Primero, este acuerdo de cada pago cada 15 días y si es legal que por el atraso de estos 15 días o un mes ya se reporte a las centrales de riesgo. Sí, las condiciones del crédito las fijan las partes. Yo puedo fijar pagos diarios, semanales, quincenales, mensuales, la periodicidad de libre negociación. Ahora, si en el contrato de crédito, de mutuo, de préstamo se establece la cláusula referente a reporte en centrales de riesgo por cualquier tipo de incumplimiento, pues ahí yo como usuario estoy dando la autorización para que en cualquier incumplimiento quincenal o diario, dependiendo de cómo pactaron el pago, estén ellos autorizados para hacer el reporte negativo, pero ese reporte, como les digo, tendrá unos límites que yo puedo pedirle a la central de riesgo que actualice esa información en la medida en que se cumplan las condiciones para que ya sea borrada. ¿Nos puede más, abogada, a veces la emoción de esa camisa, de esos zapatos, de ese artículo tecnológico, bueno, en el caso de la ropa, antes que sacar las buenas cuentas para evitar endeudarse? Claro, hay que revisar, hay que mirar, porque si yo pacto cuotas a 15 días y no pagué la primera, en 15 días estoy en mora y me pueden reportar. Eso depende de lo que yo haya pactado. Entonces es mejor averiguar, revisar y de pronto si no emocionarnos tanto con todo lo que nos ofrecen. La camisa le queda muy bien para el fin de semana, la va a poder disfrutar y el dolor de cabeza va a empezar 15 días después. Mucha atención con eso, que la emoción no les pueda más que la razón. Abogados, muchas gracias por haber estado participando en Actúen Derecho. A ustedes por hacer parte y enviar sus preguntas. Mañana estaremos nuevamente aquí en punto de las 2 de la tarde, dándole solución a inquietudes que se presentan para que ustedes se consulten y tengan la oportunidad de participar con los abogados. Los dejamos en compañía de DJ TV. Bendiciones, feliz tarde.